A los que nos conocen, bueno, los saludamos igual como todos los meses y, y les damos la bienvenida a todos y a todas bueno, decíamos recién lo de estos webinars mensuales. Esta noche vamos a hablar de la novela contemporánea, el título que eligió Keila, Lo que aprendí de Jane Austen. Keila es autora, ha publicado más de 20 libros con diferentes editoriales, entre ellas Grupo Nelson, Verbo Vivo, Milamex y Ediciones Las Américas. En cuanto a las novelas contemporáneas, podemos mencionar a Donají, Grietas, Nunca Sabré y Bon Voyage, Una aventura en Francia. Eh, Ha escrito libros de ficción y de no ficción, ha escrito libros devocionales y bueno, en esta noche nos va a hablar del tema sobre las novelas contemporáneas. Así que a todos les damos la bienvenida y bueno, cuando gustes, Keila, podemos comenzar. Muchas gracias, Pati. Bienvenidos todos. Pues como siempre es un placer tenerlos aquí. Como hemos explicado, MAI, América Latina, estamos siempre gozosos de poder compartir sobre literatura cristiana, ya sea de cómo escribir, cómo editar, cómo ilustrar. Y en esta ocasión toca el turno a la ficción. Entonces estamos emocionados por eso. Y voy a tener el tiempo de exposición, pero todas sus preguntas pueden irlas poniendo en el chat o en el Q&A, las preguntas y respuestas que hay en el Zoom, y prometemos tratar de contestar todo al final. Voy a compartir pantalla, ¿verdad? Siempre. Ok, ¿todo se ve bien? Muy bien, se ve perfecto. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Quiero irme un poco rápido para tener mucho tiempo de conversar al final con ustedes mediante las preguntas que vayan dejando. Pero hemos nombrado este webinar la novela contemporánea y lo que aprendí de Jane Austen. ¿Qué es la novela contemporánea? Quiero empezar por ahí. Esta es una definición sencilla que encontré. La novela contemporánea es una historia basada en hechos reales o creíbles que utiliza escenarios de la era actual o moderna. Eh, Palabras a resaltar: hechos reales o creíbles, no es fantasía, no es ciencia ficción, ¿verdad? Tiene que ser cosas que sean posibles para el ser humano. Y escenarios de la era actual o moderna. ¿Actual para quién? Quizá eso es lo que se preguntan, porque tal vez algunos de ustedes tuvieron este debate interno cuando vieron novela contemporánea y de pronto el nombre de Jane Austen, ¿verdad? Se dice que Miguel Cervantes de Saavedra es quien creó la novela contemporánea. Él es el precursor de este tipo de novelas en que uno habla de la vida cotidiana. Y la pregunta es: ¿por qué Jane Austen? Bueno, porque Jane Austen escribió novela contemporánea porque escribió de lo que ella estaba viviendo. Para nosotros ahorita podríamos decir, ay, no es novela histórica, ya nadie usa esos vestidos, nadie va a estos bailes, pero cuando ella estaba viviendo, ella escribió sobre su contexto, el contexto que estaba viviendo. Así que vamos a analizar algunas de sus novelas, vamos a estar hablando de algunas de ellas. Yo no sé si las han leído todas, pero no importa, tampoco van a estar muy perdidos si no las han leído, no pasa nada, yo se las voy a ir contando. Pero sobre todo vamos a ver lecciones de ella como escritora. Y para poder entender si realmente sus novelas son novelas contemporáneas para el tiempo en que vivió, vamos a recordar algunas características de la novela contemporánea. Debe de tratar temas actuales. Ella vivió durante la época en que estaba la Revolución Francesa. Napoleón también fue un personaje importante, la realeza inglesa, obviamente. Sin embargo, ella eligió no hablar tanto de historia, no, a diferencia de otros escritores de su época. Ella habló de los temas actuales de la sociedad en la que ella vivía, como el matrimonio, las clases sociales, la economía. Sus personajes son realistas. Curiosamente, muchos de sus personajes son militares y clérigos, y sus hermanos tenían esas profesiones. Sus hermanos, ella fueron muchos hermanos, 6 varones. De los 6 varones, dos o tres estaban en la naval, en las fuerzas navales de Inglaterra, y 2 eran clérigos, porque su papá fue clérigo de la iglesia anglicana en Inglaterra.
Entonces sus personajes son realistas, tiene muchachas jóvenes, tiene grupos de hermanas. Ella tuvo una hermana a la que quiso mucho, Cassandra, que era su mejor amiga. Entonces ella usa personajes reales. Tramas realistas, sus tramas son de la vida diaria. Qué vamos a comer, qué vestido me voy a poner para el baile, con quién voy a bailar, eh, tantas cosas, ¿verdad? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis amigos? Y cómo se comporta la sociedad y las reglas de etiqueta de ese momento. Ella también utiliza un estilo literario variado. No, ninguna de sus novelas es 100% igual. Algunas son un poco más románticas, otras son más de, podríamos decir, crítica social, y imita en una de ellas, una de sus primeras que escribió, aunque no fue de las primeras que publicó, en la abadía de Northanger. En esa podemos ver un poquito de influencia de la novela gótica, etcétera. Entonces ella tenía un estilo literario variado y el contexto histórico, como hemos dicho, es en el que ella estaba viviendo. Para todos ustedes que estén interesados entonces en escribir una novela contemporánea, esos son los pasos que tenemos que seguir. La novela contemporánea tendremos que hablar de temas actuales, no necesariamente los más controversiales, habrá escritores que sí quieran tocarlos, pero Jane Austen se alejó mucho de los temas controversiales de su época y habló de temas que para ella eran importantes, aunque en ese momento no controversiales, pero que hoy han tenido más relevancia, ¿no? Por ejemplo, el papel de la mujer que debe elegir con quién casarse, hasta dónde influyen los papás, etcétera. Pero si ustedes quieren escribir una novela contemporánea, hay que pensar en temas actuales, personajes realistas, que cualquiera que leamos pueda decir, ah, sí, esa persona podría ser mi vecino, podría ser mi familiar. Tramas realistas, cosas que suceden en nuestro día a día, claro, bien construidas porque somos novelistas. Podemos utilizar un estilo literario variado. La novela contemporánea se puede subdividir en un montón de cosas. Se puede subdividir en una novela contemporánea de misterio, una novela contemporánea de suspenso, una novela contemporánea romántica, etc. El estilo literario puede variar, pero el contexto histórico es el importante. Para muchos, estuve investigando qué es contemporánea, desde qué momento histórico se marca. Muchos dicen Segunda Guerra Mundial en adelante, pero también muchos sugieren que para que una novela sea contemporánea tenemos que tomar en cuenta la edad del autor, más que la edad del lector o la edad promedio de cierto lugar, ¿no? Entonces, muchos sugieren que una novela contemporánea empieza en el momento que el autor nació. Es decir, estamos escribiendo de algo que hemos vivido y que hemos experimentado. No tenemos que hacer tanta investigación histórica. Obviamente, si nacimos en los 70s o en los 80s, a lo mejor no nos acordamos de todos los detalles y hay que hacer algo de investigación, porque algunos detalles se nos van borrando de la mente. Por ejemplo, la canción que era famosa en 1985, quizá en nuestra novela podamos decir era esta y no es cierto, esa canción empezó en 1990, entonces es importante revisar los pequeños datos, pero una vez que nosotros ya estábamos en el planeta, si estamos escribiendo de cualquier fecha a partir de que hicimos nuestra gran entrada, podríamos decir que es una novela contemporánea. ¿Cómo conocí a Jane Austen? Déjenme les platico tantito. Yo era una adolescente y no me quiero delatar en mi edad, pero todavía no había muchas películas de Jane Austen, no había plataformas de streaming, entonces ver una película de Jane Austen tenía que ser de las muy antiguas porque todavía no empezaba ese boom de películas y de series. Había ya algunas que la BBC producía, pero a México definitivamente no llegaban en ese entonces. Mis padres no tenían muchos libros, pero no tenían de Jane Austen. Mis abuelos tenían una biblioteca impresionante, pero si tenían a Jane Austen, todavía no la encontraba yo en sus libreros. Entonces uno de mis tíos se enamoró de una chica inglesa y esa chica vino a nuestra casa para la pedida de mano. Eh, Ella pasó a la casa de mis papás, que eran los tíos de su novio, y estuvimos platicando y yo era una adolescente y ella me preguntaba, pero es que a ti te gusta mucho leer y yo le decía que sí y yo le mencionaba todo lo que había leído y me dice, pero ya leíste a Jane Austen y yo le dije,
no, ni siquiera sé quién es ella. Y bueno, me hizo la expresión en su rostro era como de, no puedo creerlo. Y terminó nuestra conversación. Unos meses después ella regresó, esta vez a su luna de miel, ya no venía a la pedida de mano, ya se casaron en Inglaterra, regresan a México para la luna de miel, algo muy bueno para hacer para todos los que no son de México, es un lugar muy bonito, algunas de nuestras playas para la luna de miel, y pasó a nuestra casa nuevamente a saludar y me dejó un libro. Y era exactamente esta portada, porque era de Penguin Classics, me acuerdo muy bien. Y les voy a ser bien sincera, la portada no me emocionó en ese momento. Yo dije, ay, se ve muy grande esa, esa señora. No, ha de ser una novela para gente grande, pero también yo era adolescente, no tenía trabajo y era devoradora de libros. ¿Y qué hace cualquier adolescente que no tiene trabajo, no tiene poder adquisitivo y devora libros? Lee lo que caiga en sus manos, ¿verdad? Porque ya después de que leíste y releíste 5 o 6 novelas, te llega una nueva y dices, bueno, por lo menos para tener algo nuevo, algo novedoso, la empecé a leer esa noche y fue increíble, fue una magia, fue un momento de decir, wow. ¿Y qué hice? Como toda buena lectora adolescente, empezar a buscar el resto de sus libros. Sin embargo, no me quedé ahí. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo pienso que hay 3 tipos de novelas. Una novela que leo, me entretiene y fin. La segundo tipo de novela, una novela que leo, me entretiene, me gusta, leo muy bien quién es el autor y busco más libros del autor. Pero luego está la tercera categoría. Me gusta la novela, busco quién es el autor y luego quiero saber todo lo que puedo sobre el autor. Y esa fue para mí Jane Austen. No me quedé contenta con conocer sus novelas. Yo quería saber quién era Jane y empecé a devorar biografías de Jane. Quería yo saber quién era, cómo había logrado estas maravillosas novelas que para mí eran lo máximo en la vida. Entonces empecé a investigar y a investigar sobre ella y no voy a contarles toda la biografía de Jane Austen, pero algunas cositas interesantes. Ella nació en 1775 en Hampshire, Inglaterra, en una ciudad llamada Steventon. Murió en 1817, muy joven, a los 42 años, que eso para mí fue bastante traumático en mi adolescencia, leer que había muerto tan joven. Probablemente murió de cáncer. Los médicos ahora que leen las cartas empiezan a deducir que probablemente padeció cáncer. Fue la hija número 7 de 8 hijos. El hijo más pequeño, Charles, fue el último, pero la hija número 6 fue Cassandra. Eran solo 2 niñas, 6 niños. Así que Cassandra y Jane, además de que estaban muy juntas en edad, eran las únicas 2 mujeres y fueron grandes amigas. Era, a pesar de que escribió mucho del matrimonio, si ustedes han leído sus novelas, nunca se casó. Ella sí tuvo oportunidades, no podemos decir que no, hay que leer sus biografías, pero sí tuvo oportunidades. Una, ella la rechazó muy gentilmente, como en alguna de sus novelas también hicieron sus personajes. Y la otra fue como una pequeña historia de amor frustrada, que nunca sabremos qué habría pasado si, ¿verdad? Si hubieran podido conocerse más, si la familia no hubiera intervenido, si el tema del dinero no hubiera jugado un papel importante en esta relación, pero no por eso ella fue una, diríamos, solterona amargada, que me choca el nombre de solterona, ¿verdad? No, ella fue una mujer que vivió para su familia, siempre estuvo al tanto de sus hermanos, de sus sobrinos, fue una de las tías consentidas de algunos, de otros no tanto, ¿verdad? Sí, pero las que tenían inclinaciones literarias, obviamente, buscaban mucho a la tía Jane. Su familia, si bien no entendió su genialidad, tampoco estorbó su oficio literario, hasta podríamos decir que lo apoyó en cierta manera, porque ella comenzó a los 12 años a escribir. 12. O sea, ella era una niña y ya estaba escribiendo pequeños cuentos y estaba escribiendo poesías pequeñas y le regalaba a sus familiares sus cuentos como una forma de decirles pues que los apreciaba
Y su papá principalmente era el que coleccionaba libros y le daba, al parecer, carta blanca de todo lo que ella podía leer. Ella tenía acceso a la biblioteca familiar. Interesante también que podríamos decir en tiempos de ahora, ¿verdad? En palabras de hoy, que fue su primera obra, fue autopublicada. No la pagó el editor, sino que ella pagó la impresión y fue con un préstamo que le hizo uno de sus hermanos, su hermano Henry. Entonces podríamos decir, en términos de hoy, que se autopublicó su primera novela. La segunda, que fue Orgullo y Prejuicio, la primera, por cierto, fue Sensatez y Sentimientos, Sentido y Sensibilidad, perdón. Cada editorial le da nombres distintos y luego me equivoco, pero Sentido y Sensibilidad, como dice aquí en esta portada. La segunda fue Orgullo y Prejuicio y esa ya el editor la quiso pagar porque vio que vendía bien la primera. Sin embargo, en toda su carrera como autora, se calcula, sus biógrafos calculan que solo ganó 700 libras esterlinas, que son como $800 de la publicación y venta de sus libros. O sea, nada, ¿verdad? O sea, casi nada. Eh, es, es una realidad, no estamos diciendo bien, mal, pero es una realidad. Sin embargo, una de las razones es que en ese tiempo leer novelas se consideraba una pérdida de tiempo. Es como cuando yo iba creciendo, todos decían, es una pérdida de tiempo ver televisión. Entonces muchos leían novelas a escondidas. Como alguna vez también nosotros llegamos a ver cosas a escondidas. ¿Por qué? Porque la cultura no apreciaba mucho las novelas. Gracias a esa época también tenemos mucha información de Jane Austen porque se escribían muchas cartas. La gente escribía cartas, obviamente a mano, y se conservan bastantes cartas de la familia, aunque tristemente también alrededor de 500 cartas de Jane Austen desaparecieron. Algunas su propia hermana las destruyó porque su hermana murió primero Jane que Cassandra. Cassandra, su hermana, vivió más años que Jane y Jane la dejó con el, por así decirlo, poder notarial de todas sus obras. Y Cassandra por alguna razón decidió que las cartas eran algo privado, estaban hablando de su familia, quizá Jane ya comenzaba a ser más conocida, más famosa y ella pues decidió que esas cartas no debían de aparecer. Entonces, esta es una de las películas que me gusta mucho, se llama Miss Austen Regrets, Miss Austen lamenta y habla del final de su vida y ella mirando hacia atrás. Quiero compartir con ustedes, así me voy a ir súper rápido, 10 pensamientos que recojo de cartas y de novelas de Jane Austen y que espero que nos animen y nos guíen en el trabajo como novelistas. Primero, ¿qué es una novela? Leo rápidamente. Dice ella en uno de sus libros, es donde el pensamiento y conocimiento de la naturaleza humana, la delineación gozosa de sus variedades, las más vívidas efusiones de ingenio y humor, se comunican al mundo en el mejor lenguaje. Quisiera que ahorita nos quedáramos con esa frase, el mejor lenguaje. Una novela bien escrita tiene un lenguaje maravilloso. A mí eso es algo que me fascinó de Jane Austen. Tuve la oportunidad de leerla tanto en inglés como en español y debo de decir que muchas buenas traducciones del español también me hacían emocionarme de la misma manera. Ella tenía un dominio muy fuerte del lenguaje. Pero ella también nos enseña lo que es una mala novela. En otro de sus libros, que por cierto nunca terminó, ella dice, tengo el concepto más peyorativo de las novelas vulgares de la biblioteca circulante. Jamás me irá a recomendar esas obras pueriles que se limitan a exponer principios discordantes que luego no consiguen armonizar, o tramas de sucesos ordinarios de los que no se extrae una sola conclusión útil. En vano las metemos en el alambique literario. No destilamos nada que pueda sumarse a la ciencia. No sé si me comprende. No sé si comprendemos a Jane Austen del todo, pero está hablando de tramas mal hechas, sucesos donde no pasa nada, ¿no? Nos van contando qué va pasando en un día, pero no pasa nada. Principios discordantes, tal vez cambios de punto de vista o incluso principios morales que de pronto se tergiversan a través de la novela. No estamos diciendo que algunos principios sean buenos, otros malos, sino simplemente no hay armonía.
tomémoslo en cuenta. Eso es una mala novela. Y entonces ella después concluye que es una buena novela. Las novelas que apruebo son aquellas que exponen con grandeza la naturaleza humana. Hacen espléndidas descripciones de las ideas más elevadas, de las opiniones más libres, del ardor más infinito, de las decisiones más indomables. Incluso cuando el episodio es antipropicio para las elevadas maquinaciones del personaje principal, nos llena de emociones generosas por él, nos paraliza el corazón. Esas son las novelas que ensanchan las capacidades fundamentales del corazón y que el sentido no puede impugnar ni desechar el temperamento de un hombre versado y antipueril. No se preocupen, tomen screenshots si quieren, pero mañana los que se inscribieron estarán recibiendo el PowerPoint y con mucho gusto voy a compartir estas eh, citas de Jane Austen porque yo creo que podríamos tener solo un webinar tratando de exprimir estas frases, ¿no? Espléndidas descripciones, opiniones libres, ardor infinito, decisiones indomables. De ahí podríamos hablar horas. Pero lo que quiero resaltar es que la lectura de la ficción nos hace más empáticos. La ficción tiene que tocar el corazón. Y Jane Austen lo logró, por lo menos en mí, muchas veces. Reí y lloré con sus novelas. Yo estaba allí. Estaba en el siglo XVIII sufriendo con las distintas heroínas porque las querían o no las querían, les hablaban o no les hablaban, las maltrataban o no las maltrataban, porque mucha era verbalmente, no sé si se acuerdan, aquí era mucho ese sutil crítica por medio de palabras, ¿no? En esa época. Recordemos entonces la primera lección que nos da Jane Austen. Una buena novela toca el corazón. Número 2, la influencia de otros escritores. Jane Austen no esconde que tiene mucha influencia de otros autores. Ella dice, uno conoce a Shakespeare sin saber cómo. Es parte de la constitución de un británico. Sus pensamientos y sus bellezas se esparcen tanto que nos tocan en todas partes. Uno lo conoce íntimamente por instinto. Y todos los que se dedican, estos críticos literarios que se dedican a ver sus obras, encuentran mucho de Shakespeare en sus novelas. Y ella dice, claro, claro que hay Shakespeare en mis novelas. Soy británica, ¿no? ¿Cómo no va a haber? Y entonces yo respondo lo mismo. Claro, claro que hay mucho de Jane Austen en mis libros, por supuesto. Fue mi dieta por muchos años, era lo que yo leía, lo que yo anhelaba escribir. Por supuesto que hay romance, por supuesto que hay a veces este juego de palabras. No está mal, y creo que la conclusión es esta, no está mal que tengamos inspiración de otros autores. Claro, iremos formando nuestro propio estilo, pero también es bonito aceptar la influencia que hemos tenido de otros autores. Lección número 3. Hacer las cosas bien. En una carta a su hermana Cassandra escribió, un artista no puede hacer nada descuidado. Las negritas son mías, obviamente, ¿verdad? Pero creo que aprendemos de Jane Austen a hacer las cosas bien. Nos cuentan sus biógrafos que ella revisaba muchísimo sus libros. Ella estaba todo el tiempo reescribiendo muchos de sus párrafos. Y se nota una gran diferencia entre los primeros libros que ella pudo trabajar y sus obras póstumas. Como ustedes saben, después de que ella murió, se rescataron algunas novelas, se llevaron a la impresión y todo, pero sí se nota, sobre todo los que están profundamente involucrados en esto del análisis de sus novelas, sí se nota una diferencia. Ella ya no tuvo la oportunidad de editar su propia obra en las últimas novelas que salieron después de que ella ya no estaba. Así que es una gran lección que tenemos de ella, no hacer nada descuidado, ser lo mejor que podemos ser. También ella nos dice la importancia de reescribir en este mismo apartado. Le dice a su sobrina Ana, que quería empezar a escribir, espero que cuando hayas escrito mucho más, puedas del mismo modo tachar mucho del pasado. Muchos dicen que ella escribía en papelitos chiquitos para que nadie la viera y que tenía una puerta que rechinaba para que ella supiera si alguien venía y escondía su obra. Muchos creen que es un poquito de ficción porque eso lo encontraron en una carta de su hermano, ya que ella había muerto y que era más famosa, ¿verdad? No saben qué tanto era cierto porque el hermano no vivía con ella, la que vivía con ella era su hermana y su mamá. Pero posiblemente Jane Austen, como todo escritor, tenía fajos y fajos de manuscritos. Si ustedes ven sus novelas, no son pequeñas, o sea, son muchas hojas y escritas a mano. Ella tenía que estar
corrigiendo, haciendo. Entonces, me parece que decir que ella, no sé, no tenía ese cuidado de reescribir sería incorrecto, al contrario. Y no había computadoras en aquella época, ¿verdad? Entonces, imaginémonos el trabajo que era, pero me parece que también era un gran beneficio. Ella no autopublicó en Kindle, ¿no? Tuvo que ir a través de un editor, lo que implicó que ella incluso sí dice alguna de las cartas de sus hermanos, que ella tenía que revisar las pruebas, las primeras pruebas de tipografía y todo eso. Entonces, por eso no se iban tantos errores. Ella era cuidadosa y creía mucho en reescribir. Número 5. Lo puse en medio porque es una de las más importantes, entonces antes de que se me desconecten, porque algunos empezaron, hablo mucho, perdón, entonces se me hizo una frase increíble. Esto es en palabras de Virginia Woolf. No es algo que ella escribiera de sí misma, alguien más está escribiendo de ella. Fíjense lo que escribió. Había alrededor del año 1880 una mujer que escribía sin odio, sin amargura, sin temor, sin protestas, sin sermones. Nuevamente es una joya para todos los que queremos escribir novela. Así es como debemos escribir. Debemos de escribir sin odio, sin amargura, sin temor, sin protestas y sin sermones. Las novelas no están allí como una plataforma para decir todos nuestros pensamientos políticos, tampoco son una plataforma para ventilar nuestras frustraciones, que sí se van, sí se cuelan, y me confieso culpable. De pronto sí se van por ahí algunas de nuestras ideas. A Jane Austen también podemos percibir algunas de sus convicciones profundas en las frases de sus protagonistas, pero no era lo importante. Lo importante era escribir una buena historia que tocara el corazón. Aprendamos a escribir así. Y creo que esto no sirve nada más para novelas. Ojalá pudiéramos decir lo mismo cada vez que hacemos un post en Instagram o en Facebook, ¿no? Y escribir sin odio, sin amargura, sin temor, sin protestas, sin sermones. Y yo voy a hacer una plaquita chiquita de esto y lo voy a pegar aquí donde escribo, porque me pareció fantástico. Seguimos. Número 6. Jane Austen tuvo críticos. Ella tenía un cuaderno y en el cuaderno ella escribía las cosas buenas que decían de sus novelas, las que fueron publicadas cuando ella vivía y las críticas también que le hacían que no eran tan bonitas. Pero ella tenía algo que pesaba mucho en su corazón. Y es un poquito largo, voy a leer las 3 diapositivas de corrido para que entiendan su pensamiento y veamos qué dice ella sobre esta crítica. No pienso ser como esos escritores que censuran un hecho al que ellos mismos contribuyen con sus obras, uniéndose a sus enemigos para vituperar este género de literatura, cubriendo de escarnio a las heroínas que su propia imaginación fabrica y calificando de sosas e insípidas las páginas que sus protagonistas hojean según ellos con disgusto. Si las heroínas no se respetan mutuamente, ¿cómo esperar de otros el aprecio y la estima debidos? Por mi parte, no estoy dispuesta a restar a las mías lo uno ni lo otro. Dejemos a quienes publican en revistas criticar a su antojo un género que no dudan en calificar de insulso y mantengámonos unidos los novelistas para defender lo mejor que podamos nuestros intereses. Representamos a un grupo literario injusta y cruelmente denigrado, aun cuando es el que mayores goces ha procurado a la humanidad, por soberbia, por ignorancia o por presiones de la moda. Resulta que el número de nuestros detractores es casi igual al de nuestros lectores. Y mientras 1000 plumas se dedican a lavar el ejemplo y el esfuerzo de los hombres que no hicieron más que compendiar por enésima vez la historia de Inglaterra o coleccionar en una nueva edición algunas líneas de Milton, de Pope y de Prior, junto con un artículo del Spectator, un capítulo de Sterne, la inmensa mayoría de los escritores procura desacreditar la labor del novelista y resta importancia a obras que no adolecen de más defecto que el poner gracia, ingenio y buen gusto. Pongo aquí esta cita porque me llega muy profundo como novelista y como novelista cristiana. My América Latina está compuesta por personas que tenemos una fe en Cristo, ¿verdad? Tenemos una fe fuerte, creemos que hay gracia, hay perdón de parte de Dios, ¿verdad?
Y hemos elegido escribir historias. Hemos elegido escribir historias más que a lo mejor otros temas, pero a veces la novela es denigrada, a veces por ignorancia, por soberbia, por presiones, como dice Jane Austen, la gente no lee ficción y menos ficción cristiana. Y estoy hablando más en los círculos de fe, ¿no? En los círculos y en las comunidades de personas que practican la fe, creen que a lo mejor la novela o la ficción no les va a traer tanto, no sé, no tantas alegrías, pero Jane Austen dice que no es verdad, ¿verdad? Los mayores goces de la literatura provienen precisamente de las novelas. Y buscamos tener gracia, ingenio y buen gusto, como ella dice al final, pero pensemos y seamos nosotros como novelistas también promotores de las novelas de los demás. Eh, hay poco material escrito por novelistas cristianos latinoamericanos, muy poco. Yo pienso que sí podemos contar con las manos los dedos de las manos y de los pies, perdón, los novelistas cristianos latinoamericanos que están hoy tratando de sacar sus obras, así que apoyémonos, hablemos en nuestras redes de la literatura y de la ficción cristiana, porque, ¿verdad? Porque es importante, sí es importante. Y tenemos como ejemplo la Biblia, ¿verdad? La Biblia está llena de géneros literarios, hay poesía, hay textos informáticos, hay teología, pero también están las parábolas, ¿verdad? Es pequeñas historias que nos cuentan grandes verdades. Las novelas son grandes historias porque son un poquito más largas, pero también nos cuentan grandes verdades. Número 7, para todos los que sufren de bloque de escritor, no sé qué escribir. Bueno, Jane Austen, igual que nosotros, decía, no sé qué me pasa hoy, pero no puedo escribir tranquilamente. Me distraigo con una sola exclamación. Afortunadamente no tengo hoy mucho que decir. ¿Les ha pasado? Sí, a mí también. Pero el consejo que nos da Jane Austen viene en la segunda frase. No estoy de humor para escribir. Debo escribir hasta que lo esté. ¿Tienes bloque de escritor? ¿No sabes qué escribir? Bueno, siéntate en la computadora y empieza a escribir hasta que estés de buen humor o del humor correcto para escribir. Mucha gente siempre pregunta, ¿y cómo le haces para escribir novelas? Bueno, me siento y digo, tengo estos 15 minutos a esta específica hora del día, en este específico momento, me siento y esos 15 minutos escribo. ¿Tenga humor o no? ¿Me distraigo? Sí, sí, me distraigo. Pero por eso voy a poner mucha atención a lo que dice Jane Austen y voy a escribir hasta que pueda concentrarme, ¿verdad? Ya Perdón, casi terminamos, vamos, sí, perdón, adelante. un comentario total, con computadora después uno puede borrar y editar y corregir y todo las veces que sea necesario. Si le escribiste en mal humor, después lo borras. Es verdad. Muchas gracias, Pati, tienes toda la razón. Y yo creo que también ella había frasecitas que luego decía, uy, esto lo escribí en un mal día, ¿verdad? Y mejor los borraba, pero tienes toda la razón. Pero lo importante es, como dice ella, escribir, porque no sabe uno el día que va a llegar la inspiración, ¿verdad? Número 8. Hay que elegir nuestros temas. Jane Austen tenía muy en claro, muy en claro lo que ella quería escribir. Ella dijo, dejemos que otras plumas se detengan en la culpa y la miseria. Ella es contemporánea de grandes escritores de Inglaterra, entre los que se mencionan mucho, y ella leía mucho, está Walter Scott, y también estaba Dickens, ¿no? Unos poquitos años antes. Entonces, bueno, Dickens, algunos que también lo han leído, ustedes saben que pues él hablaba pues, de los huérfanos, de los niños de la calle, de aquellas épocas, de las injusticias, y ella pudo haber hablado de eso, pero ella le escribe a un bibliotecario, debo mantener mi propio estilo y trazar mi propio camino, y aunque nunca tenga éxito en ello, estoy convencida que fracasaría totalmente en cualquier otro. Entonces tenemos que tener nuestro propio estilo y elegir los temas que estén cerca de nuestro corazón. Quiero contarles rapidísimo de este bibliotecario. Este bibliotecario trabajaba para el palacio y de hecho antes de que ella publicara uno de sus libros, me parece que es Mansfield Park, le escribió el bibliotecario y le dijo, oye, es que al príncipe regente le gustaría, ¿no? Que le dedicaras tu libro. Y bueno, cuando vienen las órdenes del palacio, pues uno no dice no, ¿verdad? Entonces, por supuesto que le dedicó el libro. Y después al bibliotecario se le hizo muy fácil empezarle a escribir y mandar cartas de todas las ideas que él tenía para los próximos libros de Jane Austen.
Y le decía, es que pienso que debes escribir de esto, bla, 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 bla. Y ella siempre muy correcta, ¿verdad? Siempre muy, muy gentil, le decía, gracias, pero no gracias. No voy a escribir de lo que tú me dices. Entonces, en una de esas, yo creo que ya estaba un poquito molesta, escribió este párrafo. Debo mantener mi propio estilo y trazar mi propio camino. Y aunque nunca tenga éxito en ello, esa frase, acuérdense, aunque nunca tenga éxito en ello, estoy convencida que fracasaría totalmente en cualquier otro. Nosotros tenemos que escribir lo que tenemos que escribir y Dios se encarga de lo del éxito, ¿verdad? Número 9, el amor por los libros. Ella escribe, no puedo olvidarlo, habla de su primer libro, así como una madre no puede olvidar a su hijo. Esta carta la escribió cuando todavía no se publicaba, es decir, estaba en la imprenta. Y le habían dicho 3 meses y como toda buena imprenta, los 3 meses no fueron, fueron más y más y más y más y se alargaba ese tiempo de recibir su libro. Y entonces ella escribe a uno de sus familiares, es que todo el tiempo estoy pensando en mi libro, es como un hijo. Y si algo podemos aprender de Jane Austen es esa paciencia por publicar. Ella escribió, nuevamente les cuento un poquito de su vida. Ella escribió cuando era muy jovencita, desde los 12 más o menos hasta los 25 años. Escribió constante, 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 constante. Ahí en esa época escribió Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, La Abadía. eh, Me parece que empezó un poquito con Mansfield Park, o si no, con Ideas. Después tuvo 10 años de silencio. No escribió, le siguió leyendo, pero no escribió porque su vida tomó un giro inesperado. Su padre falleció y esos 10 años ella tuvo que ir de casa en casa. Casa de los hermanos, la mamá muy enferma. De hecho, la mamá vivía más años que ella y la mamá, pues todos sus biógrafos dicen que era medio hipocondríaca. Eh, pero entonces ella andaba con su mamá, con su hermana, de casa en casa, cuidando sobrinos. Fue cuando sus hermanos tuvieron muchos, muchos, muchos hijos. Cada uno tuvo por lo menos más de 4 o 5. Algunas de sus cuñadas fallecieron en partos, precisamente por el hijo número 10, por el hijo número 9 o 10. Algunas de sus cuñadas fallecieron, entonces estaba también ella, pues, apoyando a la familia. Esos 10 años ella no escribió y luego a partir de los 35 más o menos retomó la pluma. Y es cuando también termina de escribir algunos de los libros que tenemos. Ahorita Persuasión se dice que fue uno de los últimos. Sanditon quedó a la mitad. eh, pero fue paciente porque sus libros se publicaron lentamente y pues nunca hubo el boom que hay ahorita. Yo no sé si Jane Austen pudiera venir ahorita a ver cuántas series hay de sus libros, cuántas películas hay, cuántas versiones de películas, cuántas ediciones de sus libros hay, que la edición bonita, que la barata, que la de pasta dura, la de pasta de cartón, pero hay que ser pacientes. Y número 10, pues esto es lo que todo novelista desea. Ella escribe, tiene un libro llamado Juvenilia, que son sus cartas de joven, sus cartas de niña. Y ella escribió sobre las novelas que le gustaban. Por mi parte, si un libro está bien escrito, siempre lo encuentro demasiado corto. Creo que es el sueño de todo novelista, ¿no? Que cuando alguien cierre la tapa, la contratapa, diga, ¿cuándo sale la segunda parte? ¿O por qué? ¿Cómo? ¿Ya acabó? No, no puede ser. ¿Qué pasó? Quiero saber más quiero quedarme en este lugar, con esta familia, con estos personajes. Pero ahora, si me permiten, ya en los últimos 5 minutos antes de dar paso a los comentarios, quiero contarles algo que no estaba planeado. Todo esto que les he dicho estaba planeado desde que empecé a preparar este webinar. Y todo lo que les voy a decir a continuación ha sido de la última semana, porque me pasó lo que siempre me pasa con Jane Austen. Sufrí una verdadera nostalgia. Releí algunos de sus libros, obviamente, y releí algunas de sus biografías para prepararme. Y la palabra nostalgia, por si no lo saben, significa regreso al dolor. Eso significa nostalgia, es regresar al dolor. Y es que cuando yo leía Jane Austen por primera vez, sentí algo muy profundo, sentí como no sé si les ha pasado, que te duele lo hermoso, ¿no? Que algo que ves que es muy hermoso o un libro que de verdad te toca muy profundo, por lo mismo duele. Pero yo también me dolí mucho la primera vez que leí su biografía porque en mi mente adolescente no se me hizo justo, no se me hizo justo
que ella no tuviera éxito en el tiempo que vivió. No se me hizo justo que no pudiera yo correr y decirle, es que me encantan tus libros, sigue escribiendo, ¿no? Que ella hubiera vivido en otra época. No se me hizo justo en mi mente adolescente que nunca se casara, porque yo lo que más anhelaba para ella era al señor Darcy, ¿no? Era para mí el mejor regalo que Jane podía tener. Y he estado esta semana, esta última semana, como de mal humor y pensando, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿De dónde viene esta nostalgia? Porque ella no es la única, porque está también un Bach, ¿no? Que nos regaló música hermosa y en su tiempo, cuando él vivió, pues era pobre y todo el mundo le decía, no, no, deja de tocar tus composiciones y toca, pues lo de siempre, ¿no? Eh, y la palabra que venía en mi mente es, bueno, es la vocación literaria, es la vocación del artista, pero al estar eh, discutiendo con Dios al respecto, no sé si ustedes lo hacen, pero yo a veces sí tengo unas charlas muy profundas con Dios. La palabra que venía mucho a mi mente más bien es obediencia, ¿no? La obediencia no necesariamente trae muchos likes, la obediencia no necesariamente implica un bestseller, la obediencia, de hecho, en términos bíblicos conlleva cierto dolor. Y les comparto tres cosas en las que medité esta semana. Y la primera es que la obediencia significa silenciar al narrador intrusivo o, en otra frase, someter el yo. No sé si les pasó en las obras precisamente del siglo XVIII, siglo XIX, pero sobre todo de la época de Jane Austen, siglo XVIII, muchos narradores eran intrusivos. Qué lástima que no puedo ver sus caritas, ¿verdad? En el Zoom, pero a lo mejor para que alzaran la mano. Pero si alguien leyó Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Él tiene un narrador omnisciente que es un poquito intrusivo. Entonces está uno bien, bien emocionado viendo qué pasa con los personajes y de pronto entra el narrador y te empieza a contar toda la política del momento, ¿no? Y yo como buena lectora me lo salto siempre esas partes, ¿no? O sea, digo, ay, no, no, sí, sí, para eso puedo ir a Google, puedo ir a Wikipedia o puedo ir a mi libro de historia. Pero siento que a veces yo, como novelista, como escritora, soy esa narradora intrusiva en mis propios libros, en lo que yo escribo, que quiere dar su punto de vista, que quiere imponer su modo de ver la vida, que quiere dar un sermón. Y leía yo esta semana, también por el plan de lectura bíblica que uno tiene, Filipenses 2, y dice bien claro que Jesús no se aferró, ¿no? Él no se aferró. Y yo a veces siento que como escritora me aferro a que se hagan los libros a mi manera, a como yo quiero, y me parece que el novelista cristiano debe aprender a silenciar a ese narrador intrusivo, a someter el yo, ese yo que quiere ganar, que quiere dar su opinión, y dejar que los personajes vivan, que los personajes convivan, que los personajes aprendan, que los personajes maduren. Y obviamente en nuestra cosmovisión cristiana, pues que el Espíritu Santo pues sea quien escriba y no nosotros. Eso es algo que aprendí. La segunda es en la generosidad del artista. Me parece que Jane Austen fue generosa. Si pudiera yo hablar de una palabra que la describe, yo diría generosidad. Porque sin importarle si algún día la iban a publicar o no, si iba a ser famosa o no, si sus libros iban a salir de su cajón o no, ella escribió con una generosidad impresionante porque escribió historias que seguramente a ella le hicieron reír, llorar, que estaban en su corazón, las reescribió, las pulió. Y esa es la generosidad del artista, que pues probablemente sea, eh, se ve muy obvio, ¿verdad? Cuando pensamos en el gran artista, en Dios, es imitarlo a él que es generoso, ¿no? Es generoso con los dones que nos ha dado, es generoso con lo que nos ha regalado. Y nuevamente en Filipenses 2, ¿no? Nos habla en diferentes versiones, hay diferentes palabras, dice que se despojó, Jesús renunció, Jesús dejó de lado. Y yo sé que a lo mejor algunos están pensando, no, pues tú lo dices porque ya tienes 20 libros publicados, es fácil para ti decirlo. No, no crean, no crean, y si no, pregúntenle a mi esposo. Cada libro es un tema, cada novela es, quiero mejorar, quiero ser mejor, si vale la pena, no vale la pena, todas las inseguridades que uno experimenta.
Pero sea que hayas publicado o no, yo lo único que te aconsejo es ser generoso. Sé generoso cuando escribes. No pienses quién te va a leer, no pienses quién te va a publicar, no pienses si vas a llegar a vivir de ser un escritor. Jane Austen definitivamente no vivió de ello. Eh, Fue pobre, por así decirlo, no ganó mucho como autora. Todo el tiempo dependió de sus hermanos y de la generosidad de sus hermanos, pero ella fue generosa. Ella escribió el mejor libro que podía, o los mejores libros que podía, cuando podía, cómo podía, y pues nos los dejó, ¿verdad? Para disfrutar. Así que sé generoso, silencia al narrador intrusivo y transita el camino del ser humano. Jane Austen, aunque sus novelas no fueron autobiográficas, ella fue muy cuidadosa en no poner en sus personajes algún familiar que alguien pudiera decir, ah, ese es tu hermano, ese es tu primo, ese es tu tío. No, ella fue súper cuidadosa en crear esos personajes para no lastimar a nadie. Pues ella al ser humana, eh, al aceptar sus propias emociones, las transmitió en sus personajes. Y hay una frase muy bonita, ¿no? Que dice que el Señor Jesús, esta es de la traducción de El mensaje, The Message, de Eugene Peterson, que no es una traducción bíblica, es como una paráfrasis. Él dice, siguió siendo humano y no reclamó privilegios especiales. O sea, el Señor no reclamó esos privilegios especiales y quizá nosotros tampoco debemos hacerlo como escritores. Debemos simplemente transitar este camino llamado vida y va a haber a veces días difíciles y en los días difíciles hay que escribir de cosas difíciles. Y va a haber días muy alegres y en los días alegres hay que escribir de cosas alegres. Pero hay que ser humanos. Y concluyo con otra palabra. Ya vimos que nostalgia es regresar al dolor. Estuve en el dolor, en mi dolor, una semana pensando en Jane Austen y peleándome conmigo misma de por qué. Pero ayer que ya tuve paz y que escribí esto, me llegó un anhelo. ¿Y saben qué significa anhelo? Significa respirar con dificultad. No se ponen de acuerdo los de los diccionarios cómo el anhelo llegó a ser algo positivo, si es respirar con dificultad. Muchos creen que esta palabra comenzó de que cuando no puedes respirar, pues anhelas, ¿no? Anhelas un poquito de oxígeno. Ahorita muchos que tenemos o tenemos familiares con asma, ¿no? Sabemos lo importante que son estos, los shots, ¿no? Que tienen y los respiradores y todo. Y en el COVID, bueno, aprendimos mucho de lo que es la dificultad de respirar. Pero el chiste es que esta palabra ha venido a ser un anhelo, un deseo ferviente. Y en esta traducción esta es una traducción propia es decir, la Biblia que les estoy mencionando de Jim Peterson, The Message, no tiene una traducción en español. Yo traduje esta frase y este es mi anhelo y quiero compartírselos. Cuando habla de Jesús en Filipenses 2, tiene esta frase y dice que Jesús vivió una vida desinteresada y obediente y luego murió una muerte desinteresada y obediente. Y no sé por qué, no desconozco la fe de Jane Austen, sus biógrafos tampoco se ponen de acuerdo si ella creyó o no creyó o qué tan religiosa era, nadie sabe, pero me parece que es un deseo que podemos tener nosotros, tener una vida desinteresada y obediente, una muerte desinteresada y obediente y una vocación como escritores desinteresada y obediente, ¿no? Que escribamos de una manera desinteresada, sin preocuparnos tanto por los frutos, dejándoselos a Dios, pero con esa obediencia de someter al yo, de dar lo mejor de nosotros mismos, de los consejos que nos ha dado Jane Austen. Así que, bueno, con esto concluyo mi participación y bueno, también decirles que encontré este libro de Jane Austen que tenía todas estas citas. No sé por qué no lo tenía yo. Mi tía, este es de mi tía Betty, ahí dice Betty, ¿no? Mi tía Betty falleció en el 2006, ella ya está en el cielo. Ella fue de la primera que leyeron todos mis libros. Era de las primeras personas a las que les mandaba mis libros cuando salían, recién salían, y ahora es mi tío, su esposo, el que todo quiere tener. Pero ella me dijo también esta frase y creo que, pues, que es algo que me toca y me anima y que espero que les anime también. Hay que seguir adelante y confiar, ¿no? Que Dios tiene todo bajo control.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Keila. Es emocionante todo lo que extrajiste de la historia y de las novelas de Jane Austen. Yo me quedo con las películas de Jane Austen, son las novelas Está de bien, Jane está Austen, bien. pero me da mucha curiosidad porque no leí nada. Pensaba estos días Mujercitas, o sea, lo paralelo, lo parecido, Mujercitas, Sí, otra de sí, ese sí. género no conozco, ¿no? Pero bueno, también con grandes historias. Bueno, yo quiero ir leyéndote Sí. rápido para no dejar a nadie afuera algunas preguntas que nos fueron haciendo. A ver, la primera que escribió una pregunta allá por las 9:20 fue Elizabeth Mason, que puso, ¿cómo hacemos para que una novela contemporánea no caiga en lo obsoleto? Es la primera pregunta que te hacían hace un rato. Ujú, ujú. Excelente pregunta porque yo creo que Jane Austen lo contesta muy bien. Yo, o sea, simplemente pregúntense, ¿cuántas novelas no se escribieron en la misma época de plumas femeninas sobre el matrimonio? Y sobre, como dicen en inglés, boy meets girl, ¿no? El chico conoce a la chica, hay mil obstáculos y entonces podríamos preguntarnos por qué Orgullo y Prejuicio no pasa de moda, Mm. siendo que ya ni siquiera nos cortejamos como en esa época, o sea, ya quién le pide, ¿no? ¿Quién pide la opinión de sus papás? Digo, ojalá, es una buena práctica, por cierto, sobre todo si hay adolescentes aquí, es una buena práctica, es una buena práctica. Yo lo hice a mis muchos años, pero me parece que la clave de una novela no está en el tema, si es obsoleto o no, sino en los valores universales. Toda novela tiene valores universales, cosas que nunca van a pasar de moda. El amor, el dolor, el duelo, el ser, como yo les decía, el transitar el camino del ser humano, ¿no? La pérdida, eh, la ilusión, el enamoramiento, el amor verdadero. Si nuestras novelas siempre tienen estos valores universales de una manera, como decía Virginia Woolf, sin odio, sin amargura, sin resentimiento, sin sermones, y realmente armamos una buena novela, no van a ser obsoletas, porque eso lo prueban los clásicos. O sea, el tiempo histórico en el que se escribieron no es tan importante como ese resaltar de los valores humanos. Ejemplo, Los Miserables o El Crimen y Castigo de Dostoyevsky son novelas que nos hablan de la ley y la gracia y lo pintan de una manera tan increíble que yo creo que Pablo, el apóstol Pablo, se hubiera quedado, ay, mira, tan bonito que Mm, ellos lo pusieron, y yo lo puse en todos romanos, ¿no? Pero mm. ellos, esos valores universales son los que importan. Les digo, yo me salto las partes históricas porque digo, ay, ellos en su momento quizá consideraban las partes históricas como las más importantes, Mm. pero para nosotros es ese transitar como seres humanos. Eh, pero pudiera yo estar mal, ¿verdad? No sé, Pati, también puedes ayudarme ahí. No, no, yo estoy escuchando como para aprender todo. Dice Eduardo Mundo, dice, yo estoy en esa parte de bloqueo, mi novela se llama Colombo y llevo 5 años sin poder terminarla. Ay, Eduardo, te entiendo, Nos comparte perfecto. esa experiencia. Después, bueno, alguien comentó, Y, todos anhelamos a Mr. Darcy. sí, también, no, sí, bueno, ese es otro tema, pero es para un webinar diferente. De otro tema, Eduardo, exacto. Eduardo, solo te quiero decir esto, tengo novelas que llevan 10 años y siguen en el archivo y sé que tienen posibilidad y sé que la trama tiene posibilidad, pero no sé por dónde, no sé también. Eh, mi, si te puedo dar un consejo, es empieza otro proyecto. Empieza otro proyecto, dale a Colombo un poquito de espacio, quizá necesitas un clic, una escena, un personaje que llegue y haga todo, que todo encaje, pero sigue escribiendo, no dejes de escribir novela nada más porque esa está ahí atorada, tú sigue escribiendo y tarde o temprano eh, algo va a pasar, o dala a otros a que la lean. A mí me ayuda mucho darla a otros lectores. Eh, Tengo una mentora y mi mamá, que son las que siempre me han ayudado como a desenredarme. Eh, una de mis mentoras me dijo una vez de una novela que nada más no podía yo seguir y me dijo, es que tienes el personaje principal equivocado. Tu personaje principal no es este, es este. Y en el momento en que cambié, ¡pum!, todo se Mm. acomodó. A veces hay que escuchar lo que otros lectores nos puedan decir. Bien,
sigo con otra pregunta. Esta la hace Sí. Marlene Socorro Herrera Huerta. Dice, ¿cómo iniciar la novela contemporánea para tener éxito en escribirla? Acuérdate que eso no tiene nada que ver con el novelista, son las disciplinas del escritor. O sea, el escritor tiene que tener disciplinas, tenemos que ser disciplinados para escribir. La novela se comienza con una idea, se comienza con bosquejar, pensar en la trama, pensar en los personajes, delinear tus personajes, hacer como yo, por ejemplo, nunca tengo muy en claro qué va a pasar en medio, pero tengo muy en claro dónde empieza, que por cierto luego mis editores me dicen, ahí no empieza la novela y me lo cambian, pero bueno, yo tengo esa idea y tengo una vaga idea de cómo termina. Entonces voy creando los personajes, voy conectando los puntos, hago mucha investigación, aún para novelas contemporáneas, hago mucha investigación, eh, voy juntando todo y tienes que después empezar a escribir, escribir, escribir todos los días. Habrá escenas que van a quedar fuera, habrá escenas que van a moverse del lugar, habrá personajes que después digas tienen que cambiar, pero acuérdate lo que nos enseña Jane Austen, reescribir es la clave. Ujú. Gracias. Dice Priscila Ajá. Chacón, ¿qué es lo que más, a ver, ¿qué es lo que más has incorporado de Jane en tus historias? Eh, Me gusta mucho ese entorno familiar que ella siempre tiene. Si alguien ha leído muchas de mis novelas, lo sabe. Hablo siempre de familias. O sea, siempre hay una familia, aparte del personaje principal, el personaje principal no está como en algunas de aventura, ¿no? Donde pues el personaje principal va a Egipto y está lejos de su familia. No, si tú te fijas en todas mis novelas, siempre pasan en un lugar geográfico muy específico y hay una familia alrededor del personaje principal y me encantan las abuelitas. Alguien por una vez me dijo, siempre tienes una abuelita en cada novela. Y yo, ay, pues es que me encantan. Entonces, sí, creo que de ahí mis contextos no son muy grandes, no hablo mucho de la política que estamos viviendo, o sea, son muy caseros, por así, muy hogareños mis contextos, y creo que es algo que aprendí de Jane Austen y que al principio cuando empecé a escribir me daba vergüenza, como que decía, no, tengo que escribir los grandes temas. Después dije, no, o sea, esta soy yo, ¿no? Esto es lo que yo quiero escribir. Yo quiero escribir de familias, quiero escribir de la fe, quiero escribir de las luchas de la mujer común y corriente, y pues tengo mucho de matrimonio también. No necesariamente que en todas es chico, chica y se casan al final, en algunas ya están casados, pero todo lo que pasa en un matrimonio y eso es lo que me gusta. Bien. Karen Suárez dice, ¿cómo descubrir que estamos siendo esos narradores intrusivos y cómo evitarlo? Algunas pistas, dice, porque me parece que no es tan fácil. Eh, para mí, nunca capto mi narrador intrusivo hasta la segunda o tercera revisión. Casi siempre cuando estoy Wow. escribiendo todo es maravilloso. Cuando doy la primera revisión siempre me hace mucho ruido la ortografía, la gramática, las palabras. Entonces en una revisión posterior es cuando empiezo a notar y qué quiero decir aquí. Y sobre todo mi narrador intrusivo, el mío, es el que quiere sermonear. Eh, Soy maestra de profesión. Entonces me encanta decirle a todo el mundo cómo hacer las cosas y a veces yo percibo que ese es mi narrador intrusivo, esa didáctica, ¿no? Que a veces yo digo, bueno, pero no, esta es una novela, no necesito enseñarle a nadie, la didáctica tiene otro lugar. Entonces, yo pienso que cada quien podemos tener un narrador intrusivo. Pienso que a lo mejor para un pastor, no sé, desconozco, pero un pastor que escribe novelas quizá también tiene que quitarse el sombrero de pastor y ponerse el sombrero de novelista, ¿no? Para mí es quitarme el sombrero de maestra, ponerme el sombrero de novelista. Para alguien más será quitarse el sombrero de mamá, ¿no? Y simplemente contar una historia. Muy bien. Cintia Peralta nos deja una pregunta, dice, ¿recomienda pensar por capítulos o solo escribir y luego hacer la división? Una pregunta Yo técnica, escribo por, pero es sí, importante. muy importante. Yo escribo por capítulos, ¿por qué? Porque me da un principio y un fin simplemente de mi sesión de escritura. Luego Bien. los capítulos cambian, después a veces junto capítulos que escribí muy breves y digo, no, esto cabe en uno solo.
pero mi mente así piensa, mi mente piensa en escenas más que capítulos, en escenas. La escena, esta conversación, y escribo esa conversación. La escena en el parque, la escena en el parque, como si fuera una película. Aprendemos mucho de los cineastas. Si algún novelista nunca ha leído un poco de cómo se hace ay, se me fue el nombre, script writing, El guión. El los guión. guiones de películas, ajá, aprendemos muchísimo de ellos, muchísimo, porque ellos piensan en escenas, piensan visualmente, el novelista Mm, también lo hace en cierta manera. Yo, es mi estilo, capítulos cortos o capítulos divididos en partes cortas, porque realmente eso es lo que me alcanza para escribir en un día. claro, bien. Sí. Keila, yo te quiero leer o por lo menos mencionar todos los saludos que te están dejando porque son un montón. Priscila Chacón dijo que le había pasado como a vos la forma en que conoció la producción literaria de Jane Austen. Carlos Peirone dijo, Carlos Peirone dejó un saludo, perdón. Y ya lo voy a encontrar. Y después alguien dijo, Andrea Vigurria, dijo, sí, soy yo con Guerreros de la Luz. No sé en qué momento de la charla fue esto, pero se sintió No te identificada con preocupes. algo que estabas diciendo. Gracias, gracias. Bueno, saludos, Carlos Peroni, aquí, muchas gracias por la ponencia y el espacio. Ruth Mozo, Keila, un abrazo con mucho cariño desde Puebla, México. Tú también eres muy generosa al compartir tanto con todos los que te conocemos y hemos leído tus libros. Dios te siga bendiciendo y Muchas usando. gracias. Elsie, muchas gracias. Keila, Ilse Mezcua, Alicia Mates, no sé si lo estoy pronunciando bien. Gracias, es un privilegio aprender de una gran lectora como tú. Priscila Chacón, muchas gracias por compartir tanto con nosotros. Marlene, bueno, muchas gracias. Elizabeth vuelve a saludar. ¿Qué más tenemos? Bueno, muchas palabras de agradecimiento. Eduardo Mundo, atesoro tus palabras, estimada Keila. Lo haré, gracias totales. Nos habían dejado al principio, cuando se inscribieron, nos dejaron dos mensajitos. Los leo rápido. Uno es de José Luis García de México. En la iglesia estudiamos La belleza de la cruz, otro libro reciente tuyo, Keila. Disfruté mucho ese Gracias. estudio y me gustaría escuchar en vivo a la autora, así que bueno, aquí la tuvo. Y también Darío Gracias, Estrada gracias. de Guatemala dijo, estoy interesado en cómo escribir devocionales, novela cristiana y novela histórica. Así que hoy ha tenido un poquito de uno de estos géneros. Siguen acá los mensajes. Yo, antes de que todo el mundo se empiece a ir, porque ya somos las 22:03, les quiero Sí, recordar que, bueno, que estamos en un grupo cerrado para los que quieran seguir las novedades de los próximos webinars, que hacemos uno por mes. En junio vamos a tener uno. Entonces, el que quiera participar del grupo, si todavía no están registrados, esperen que no me acuerdo de memoria, se llama My América Latina. En la parte de grupos ujú, de Facebook solicitan incorporarse, My América Latina, y bueno, ahí pueden formar parte del grupo y seguir enterándose de las novedades. También publicamos las próximas acciones, las próximas capacitaciones en My Training en Instagram. Así que ahí nos pueden ubicar. Y bueno, como no nos queremos quedar creo sin que hay tiempo. dos, sí, y además hay dos preguntitas rápido que ya encontré. Si quieres las contesto rápido. Ah, Dice, ¿te sí, pasa que a please. veces, Sí, sí, sí. sí, dice, ¿te pasa que a veces te aburres de leer lo que has escrito? Sí, entonces si me aburro significa que no está listo. Hay que seguirlo trabajando. Sí, sí me ha pasado. Cuando la novela está en el presente, pero tiene que volver al pasado, ¿cómo recomiendas escribirlo? Todo el presente y todo el pasado, a medida que va surgiendo el pasado en la historia. Nuevamente ese estilo. Pero a mí me gusta conservar un mismo tiempo verbal, aún sea que esté hablando de los flashbacks, como se llaman, y siempre uso el pasado, pero ese es mi estilo. Otros a escritores les gusta mucho escribir en tiempo presente todo. eh, es más cuestión de estilo, pero hay que ir encontrando la voz propia, ¿no? La voz del autor. Y pues muchas gracias a todos por los que me leen. Muchas gracias. Gracias por leer mis novelas. Cada vez somos más. Me encanta escribir novelas. Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, y Andrea Beigurre, se me identifiqué con tu texto cuando hablabas de que parecen muy cortos. Ha sido una hermosa experiencia leerte. Bueno, Oh, muchas otro mimo gracias. para vos, Keila. Gracias Gracias, de gracias. nuevo a todos. Podríamos seguir porque este tema y la autora es súper pródiga en todo, pero nos vamos a despedir por ahora hasta el próximo webinar, hasta el mes que viene.
y nos pueden dejar comentarios si quieren. Mañana sale la grabación para todos los que no pudieron ver en vivo y si la quieren compartir, bienvenido sea, son capacitaciones, así que para todo el mundo. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Chao, chao. Keila. Gracias a vos. Chao, gracias. Chao, chao.